Nosotros somos estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría, Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad Nacional de Chimborazo. El término a tratar es la vinculación de la Ley Orgánica de Progresividad y Simplicidad Tributaria con su reglamento, y presentaremos ejemplos prácticos de los casos más representativos. Mi nombre es Jocelyn Yuleisi Castillo González. Trataré los temas de Introducción a la Ley de Progresividad y Simplificación Tributaria, conceptos iniciales, remisiones tributarias, principales reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno, relacionando el impuesto a la renta, los ingresos, deducciones y exenciones, y ejemplos prácticos. Mi nombre es Jessica Morelia Chávez Tixe y trataré los temas de impuesto a la renta único al sector bananero y agropecuario, dividendos, anticipo de impuesto a la renta, impuesto al valor agregado, crédito tributario, impuesto a los consumos especiales y ejemplificaré cada uno de ellos. Mi nombre es Emily Roxana Medina Torres y los temas a tratar son las exenciones del impuesto a los consumos especiales, el régimen impositivo para las microempresas, las reformas a la ley reformatoria para la equidad tributaria en el Ecuador y la reforma al Código Orgánico de la Producción y Comercio. Además voy a tratar sobre los ejemplos de cada uno de ellos. Mi nombre es Piedad Narcisa Naranjo Kikaliquín y voy a tratar los temas de otras reformas tributarias, reformas a Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Código Orgánico Administrativo, Ley Orgánico para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, Estabilidad y Equilibrio Fiscal, Código Orgánico de Planificación y Finanzas, Código Orgánico Monetario Financiero. Ejemplos. Mi nombre es Luis Enrique Paz Camino Alcázar y les voy a hablar sobre los siguientes temas. Contribución única y temporal, ejemplo, disposiciones generales, disposiciones transitorias, disposición final y conclusión. Para relacionar o vincular la Ley de Progresividad y Simplicidad Tributaria con su reglamento, es necesario partir desde la definición del sistema tributario. Es importante reconocer que este es un instrumento fundamental en la política económica, ya que aparte de generar recursos al Estado, permite que éste invierta, ahorre y genere empleos y asimismo la correcta redistribución de la riqueza, para lograr así una estabilidad económica. Además, el sistema tributario plantea medidas para regular las conductas nocivas para la salud y de la misma manera busca incentivar actividades para la preservación del medio ambiente. El Estado central tiene competencia exclusiva sobre la política económica de los ingresos y egresos que tiene el país, la política tributaria, es decir, los impuestos, tasas y contribuciones, los registros, controles de la política aduanera y arancelaria, la política fiscal y la política monetaria. El objetivo 7 del Plan Nacional de Desarrollo establece que para lograr una sociedad participativa es necesario mejorar la calidad de las regulaciones y simplificación de trámites. El numeral 11 del artículo 3 de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos se establece el principio de simplificación, mismo que consiste en que los trámites deben ser claros, sencillos, ágiles, racionales, pertinentes, útiles, de fácil entendimiento para los ciudadanos. La progresividad, según Crespo en el año 2010, relaciona que la proporción del aporte de cada contribuyente es en relación de su capacidad económica. Es decir, si un contribuyente tiene más ingresos que otro, obviamente va a pagar mayor cantidad de tributos. La Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria fue emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas el 21 de noviembre del 2019 como un proyecto de ley y aprobada por la Asamblea el 31 de diciembre del 2019 mediante el registro oficial del suplemento 111. El reglamento para la aplicación de la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria fue emitido por el presidente Lenín Moreno Garcés, número 1114. En el registro oficial, suplemento 260 del 4 de agosto del 2020. La Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria abarca 2 capítulos. En el capítulo 1 se encuentran los regímenes de remisiones no tributarias y en el capítulo 2 se encuentran otras reformas a otros cuerpos legales. Las remisiones no tributarias. De acuerdo al artículo 54 del Código Tributario, establece que una remisión es una forma de extinción de la obligación tributaria, en aquella que dice que se puede condonar o remitirse en virtud de la ley en cuanto a cuantías y requisitos aquellos intereses y multas provenientes de obligaciones tributarias. Según la Ley Orgánica de Progresividad y Simplificación Tributaria,
Se pueden remitir intereses, multas y recargos para créditos educativos de cualquier nivel de estudio, siempre y cuando estos sean en cumplimiento de las políticas públicas, planes, programas, proyectos de fortalecimiento, formación y capacitación del talento humano. Y además que hayan sido otorgadas por cualquier institución pública o por el Instituto Ecuatoriano del Crédito Educativo. Además, se pueden remitir según la Corporación Financiera Nacional, BP, CFN y el Ban Ecuador, aquellos intereses por mora, intereses normales, costos judiciales de personas naturales o jurídicas por obligaciones de hasta $100.000. Y según los gobiernos autónomos descentralizados y en las provincias de Esmeraldas y Manabí, se pueden, de acuerdo a ordenanzas emitidas por estos, se pueden remitir para microempresas y para el impuesto predial, siempre que, debido a las situaciones ocurridas en el año 2016, como es el terremoto, cuando el objeto imponible sobre el cual se grava dicho impuesto sea una vivienda que se encontró afectada por el terremoto. Presentaremos un ejemplo de una remisión por crédito educativo. Carmen Narváez obtiene un crédito educativo en el Instituto Ecuatoriano del Crédito Educativo por $6.000. El importe del préstamo es $6.000. El interés anual es de 1. El periodo de préstamo de años es 1 año, por lo tanto son 12 meses. La fecha inicial del préstamo es el 20 de diciembre del 2018. El pago programado es de 527,50 centavos y el interés total es de 329,94. Como podemos visualizar, la tabla se presenta una amortización francesa, es decir, porque el interés va de mayor a menor. De acuerdo al reporte emitido por el Instituto Ecuatoriano del Crédito Educativo, Carmen Narváez tiene una mora correspondiente a 2 meses, como vemos en la tablita señalados en negrita, como son noviembre y diciembre. Entonces hacemos una sumatoria de los valores, 527,50 más 523,14, obtenemos una sumatoria de 1050,63. El valor por mora es del 10%, mismo que es de 105,6. Para ella poder remitirse aquel interés por mora, ella presenta una solicitud al Instituto de Fomento al Talento Humano el día 12 de enero del 2020. Es decir, se encuentra entre el lapso permitido por la ley, que son los 30 días a partir de la vigencia de esta ley. El capítulo 2 son las reformas a varios cuerpos normativos. El primer cuerpo normativo que está dividido en la primera sección es la Ley de Régimen Tributario Interno. La primera reforma que se ha hecho es respecto al ingreso de fuente ecuatoriana. También se conoce como un ingreso de fuente ecuatoriana las provisiones para el pago de jubilaciones, patronales o desahucio que han sido determinadas como gasto deducible en un ejercicio anterior y que no hayan sido pagadas efectivamente. Referente a las exenciones, se conoce como un ingreso exento los dividendos y utilidades que han sido reconocidos después del pago del impuesto a la renta, es decir, ya sea por sociedades nacionales residentes o por extranjeros residentes en el Ecuador. Por ejemplo, la sociedad ABC obtiene como dividendos después del pago del impuesto a la renta $20.000. Estos dividendos son pagados a sus 4 accionistas ecuatorianos. Es decir, cada uno obtendría $5.000. El valor de los dividendos recibido por cada uno de los accionistas es exento del pago del impuesto a la renta para su declaración personal. Además, se encuentra exento en el desarrollo de inversiones nuevas y productivas. Se agregan 3 sectores, que son el de servicios de infraestructura hospitalitaria, los servicios educativos y los servicios culturales y artísticos. Las deducciones del pago del impuesto a la renta serán deducibles aquellos valores, costos o gastos que sean utilizados para obtener, mantener o mejorar el ingreso de fuente ecuatoriana. Se agregan aquellos costos o gastos por contratos de arrendamiento mercantil o leasing cuando la transacción tenga lugar sobre bienes que hayan sido de propiedad del mismo sujeto pasivo o de partes relacionadas con él o su cónyuge o parientes. Estos valores no serán deducibles. Se deducirán con el 50% adicional los seguros de créditos contratados para la exportación. Serán deducibles también las provisiones para el desahucio y pensiones jubilares siempre que el personal haya trabajado 10 años en la misma empresa y los aportes sean realizados efectivamente por las administraciones de empresas especializadas en la administración de fondos autorizadas por la Ley de Mercado de Valores. Las personas naturales con ingresos netos inferiores a $100.000 americanos podrán deducir hasta el 50% del total de sus ingresos gravados sin que estos
supere un valor equivalente a 1.3 veces la fracción básica desgravada del impuesto a la renta de las personas naturales. Sus gastos personales sin IVA y sin ICE, así como los de sus padres, cónyuge o pareja en unión de hecho, e hijos del sujeto o de su cónyuge o pareja en unión de hecho que no perciban ingresos gravados y que dependan de este. Por ejemplo, Anaí tiene ingresos netos en el año 2019 por $90,000. Como nos decía la ley, son inferiores a $100,000, de los cuales los ingresos gravados son $50,000. La fracción básica desgravada para el año 2019 es de 11,310. Por lo tanto, los gastos incurridos en el periodo son: salud, tenemos $3,000. Alimentación, $7,900. Vestimenta, $4,000. Vivienda, $1,100. Educación, $3,000. El total de gastos personales es de $19,000. El límite para ser deducible, según la ley, nos dice el 50% total de sus ingresos gravados sin que supere el 1.3 de la fracción básica desgravada. El 50% de sus ingresos gravados, en este caso, son $25,000. Y la fracción básica desgravada multiplicada por el 1.3 es de 14,703. Por lo tanto, este será el límite a deducir. Los gastos personales de Anaí, de acuerdo a los límites, tenemos en salud el 1.3, sería un total de $14,703. Y en alimentación, vestimenta, vivienda y educación tenemos el 0.325 de la fracción básica desgravada, por lo que es $3,675,75 centavos. El total deducible es en salud $3,000, en alimentación, como sobrepasa el límite, nos quedamos con $3,675,75, de la misma manera en vestimenta. En alimentación es $1,100 y en educación $3,000. Esto nos da un total de $14,451,50 a deducir. También serán deducibles los gastos de publicidad y patrocinio a favor de deportistas, programas y proyectos deportivos previamente descalificados por la entidad rectora competente de la materia. Al respecto, el reglamento establece que se define como promoción y publicidad cuando una persona recibe un aporte económico a cambio de publicitar con fines comerciales, determinada información proporcionada por quien incurre en el gasto. Y como patrocinio se define a la relación que se establece entre un agente patrocinador y un patrocinado. Canalización de recursos monetarios y o no monetarios del primero hacia el segundo. También serán deducibles los gastos por organización y patrocinio de eventos culturales y artísticos hasta en un 150%, del total de conformidad con las excepciones, límites, segmentación y condiciones establecidas en el reglamento. Serán deducibles los costos y gastos incurridos para promoción y publicidad de bienes y servicios, serán deducibles hasta en un máximo del 20% del total de los ingresos gravados por el contribuyente. Y por último, se define que serán también deducibles los recursos o donaciones que se destinen en carreras de pregrado y posgrado afines a las ciencias de la educación, entregadas a instituciones de educación superior legalmente reconocidas hasta en un equivalente del 1% del ingreso gravado. El reglamento señala que se entiende como carreras afines a las ciencias de educación aquellas que se encarguen de titular a docentes en los niveles de primario, preprimario, secundario y superior dentro de las facultades de pedagogía o similares que se creen para el efecto. Impuesto a la renta para el sector bananero. Este impuesto se denomina como impuesto a la renta único. Su tarifa variará dependiendo de cómo se establezca en la normativa. En cuanto a las personas que realizan los cultivos y producción de este producto, su tarifa será específicamente del 2% en el valor de su facturación en las ventas brutas. Para los microproductores, esta tarifa variará hasta en el 1%. En cuanto a la exportación del banano, esta tarifa será del 3% especificada del valor de su facturación, restado el precio mínimo de sustentación fijada por la Autoridad Nacional de Agricultura. En cuanto al impuesto a la renta para el sector agrícola y agropecuario, se considera una tarifa específicamente del 3%, conociéndose que el impuesto a la renta también se denominará como impuesto a la renta único. El sujeto pasivo de este podrá acogerse mínimo de 2 años y podrá ser excluido únicamente cuando se evidencie que los esquemas de planificación tributaria son agresivas y perjudiciales con fines equívocos o elusivos en cuanto a la administración tributaria. También nos menciona el reglamento
de esta ley, que los productores agrícolas se consideran aquellos que producen frutas, legumbres, hortalizas, granos, arroz, café, maíz, cacao, entre otros, como lo son las flores, el sector avícola, agropecuario y apícola. En cuanto a, se menciona que estos deben estar debidamente certificados por la entidad Agrocalidad. En cuanto a otros aspectos, podemos mencionar que a estas actividades no pueden acogerse las relacionadas con las actividades forestales y los bananeros, ya que los bananeros cuentan con su propia tarifa establecida. Así también se especifica que estas no podrán acogerse las personas que cuenten con sociedades relacionadas a las actividades que antes había mencionado. Es así que las tarifas para el impuesto a la renta del sector agropecuario van a ir variando de acuerdo a las especificaciones de la ley. En este caso, dos, que son la producción y la exportación. Como se evidencia en la imagen, podemos determinar que va desde un nivel básico con un ingreso de 0 hasta un ingreso de 5 millones, un centavo en relación a su máximo, con una tarifa de 1.80% en relación al impuesto a la fracción excedente. En cuanto a la exportación, se evidencia que su ingreso puede ir de 0 a 5 millones, un centavo en adelante, con un impuesto a la fracción excedente del 2% y una fracción básica de 87.100. Así también que tenemos lo que respecta a la distribución de dividendos dentro del artículo 19 de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria. Se denomina a distribución de dividendos a las sociedades residentes dentro del territorio ecuatoriano, mismas que se denominarán como impuesto gravado y tendrán que posteriormente realizar el pago del impuesto a la renta respectivo, como lo establece la ley. Así también que se considera como impuesto gravado a toda distribución que el contribuyente realice en relación a su dependencia dentro de un periodo fiscal y de su residencia fiscal dentro del territorio ecuatoriano. También se establece que se realizará en cuanto a los socios no residentes dentro de este territorio ecuatoriano, podrá recibir la distribución de los dividendos la persona encargada o su representante legal, y a se le efectuará la aplicación del impuesto a la renta correspondiente, como lo veremos en la ejemplificación. Como se evidencia, Supermercado Naosur realiza la distribución de sus dividendos correspondientes al periodo fiscal 2020 con un valor de $62.500. Como son 5 socios, se establece que cada uno recibirá un valor de $12.500. Como podemos evidenciar, existen 4 socios ecuatorianos y un socio de nacionalidad extranjera, con un representante legal dentro del territorio ecuatoriano denominado Mario Novillo. En este caso, el dividendo será para Mario Novillo como representante legal y al cual se efectuará el correspondiente retención del impuesto a la renta. En cuanto al anticipo al impuesto a la renta, dentro de la Ley Orgánica de Progresividad y Simplicidad Tributaria, establece que para este periodo 2020, este anticipo será netamente voluntario, es decir, el contribuyente decide si cancelarlo por adelantado o si decide esperar hasta el pago de sus impuestos, con las fechas y periodos establecidos dentro de la ley. Se establece también que este anticipo del impuesto a la renta será correspondiente al 50% del impuesto a la renta del ejercicio anterior. Dentro del reglamento de esta ley se establece que para realizar el pago del anticipo al impuesto a la renta será correspondiente al mes siguiente de la presentación de la declaración del periodo anterior. En este caso, el periodo fiscal que ya transcurrió. Los valores efectivamente pagados en cuanto a en cuanto al impuesto a la renta o anticipo al impuesto a la renta
se consideran como crédito tributario para el pago respectivo del impuesto a la renta. La fecha de vencimiento de los pagos de este anticipo a la renta voluntario se establecen de acuerdo al 9º dígito del RUC. En este caso, la primera cuota será cancelada a partir del 10 de julio y la segunda será cancelada a partir del 10 de septiembre. Es decir, se consideran como primera cuota todo el mes de julio y como segunda cuota el mes de septiembre. Como se puede observar, en cuanto al ejemplo, se menciona a una persona en relación de dependencia, denominada Natalia Jiménez, que trabaja para Novinet S.A. Al realizar su liquidación del impuesto a la renta del periodo anterior, se detalla que su valor a pagar fue de 341,40. Como se especifica que el valor de sus ingresos son de 31.334, sus exenciones avanzan a un valor de 3.894, siendo sus ingresos grabados 27.540. En cuanto a las deducciones, se establece que son 1.984,50, considerada como base líquida 25.550,50 centavos. Dentro de estas también tenemos los gastos personales en los que incurrió Natalia Jiménez con un valor específico de 9.281,50. Y al realizar el cálculo se evidencia, como mencionaba, el valor a pagar del impuesto a la renta o impuesto causado de 341,40. Este, multiplicado por el 50%, en este caso un valor de 170,70, será el valor que cancelará Natalia Jiménez por anticipo al impuesto a la renta, considerando los periodos para el pago 1 en julio y el pago 2 en septiembre. Así también que dentro de la Ley Orgánica de Progresividad y Simplificación Tributaria establece que el IVA en su tarifa 0% podrán acogerse 4 sectores específicamente, que en este caso son los artesanos calificados, los servicios digitales, semillas certificadas y las drogas y medicamentos. En cuanto a los artesanos calificados, se puede establecer que estos no deberán superar los límites establecidos para ser una persona obligada a llevar contabilidad. En cuanto a los servicios digitales, se establece que este se causará siempre y cuando la utilización y consumo sea dentro del territorio ecuatoriano. Y también los pagos de servicios digitales que correspondan a servicios de entrega y envío de bienes muebles de naturaleza corporal. En cuanto a semillas certificadas, se establece que se consideran a estas lo que corresponde a flores, follajes, ramas cortadas en estado fresco, tinturadas o preservadas. También tenemos lo que son las drogas y medicamentos. En este aspecto se acogen las específicas de las que son netamente en cuanto a medicación de glucosa, bombas de insulina y marcapasos correspondientes a enfermedades catastróficas como lo establece la Organización Mundial de la Salud y en este caso la Ley de Régimen Tributaria Interno. Podemos observar claramente en el ejemplo que Sandra Morales es una persona que realiza actividades de importaciones de bombas de insulina durante el periodo 2019. Debido a las reformas en el año 2020, se acoge a la normativa misma que le permite exportar estas bombas con una tarifa específica del 0%, denominadas en el artículo 55 de la Ley de Régimen Tributario Interno. También lo que corresponde a crédito tributario. En este se establece que el crédito tributario otorgado puede ser válido hasta por 5 años para las personas que realicen adquisiciones de bienes destinados a la producción, en este caso importación de activos fijos, que sean destinados para la producción de bienes y servicios en el caso de así realizarlo. También tenemos que en la comercialización de estos paquetes se encuentra la parte del turismo, cuando se emite un certificado o la facturación de cada uno de estos servicios realizados, ya sean dentro de territorio ecuatoriano o en territorio extranjero.
Pueden acogerse a este crédito tributario cuando las compras locales de las importaciones de bienes de activos fijos sean destinados, como les mencionaba, a la utilización y producción de bienes con tarifa 0%. Así también las compras nacionales de los mismos activos fijos. Como podemos observar, el ejemplo nos habla de una persona denominada Mayra Salas, gerente de Malecones S.A., dedicada a la venta de mermeladas de frutas. En este caso, esta persona realiza la compra de 2 máquinas procesadoras de alimentos valoradas cada una en $75,500, mientras que también realiza la compra de 2 máquinas empacadoras de $42,000 cada una. Esta importación se la realizó desde los Estados Unidos. El valor del IVA corresponde a un valor de 28,200. Este valor calculado será el otorgado al total del crédito tributario por el total de las máquinas adquiridas, ya que estas serán destinadas al procesamiento de mermeladas que realiza Malecones S.A. En cuanto al impuesto a los consumos especiales, se especifica que este se denominará a raíz del precio del bien con el impuesto gravado y su tarifa menos el IVA más el ICE grabados en el 30% del margen de comercialización. Entre ellos tenemos diferentes bienes que se comercializarán con este impuesto a los consumos especiales, como son el tabaco calentado, líquidos que contengan nicotina, de ser administrados por medio de sistemas de administración de nicotina. También tenemos lo que respecta a las bebidas energizantes, los perfumes, las aguas de tocador, los vehículos motorizados, siempre y cuando estas no excedan de las 3.5 toneladas de capacidad de carga. También tenemos lo que corresponde a bebidas gaseosas, que en este caso se menciona el contenido de azúcar menor o igual a los 25 gramos por litro de bebida. En caso de aviones, helicópteros, motos acuáticas, se establecerá que también graban un impuesto a los consumos especiales. La base imponible de los impuestos a los consumos especiales se establece en función del precio de venta del fabricante o el precio de aduana en el caso de ser importados, según corresponda o especifique la ley. En este caso, el impuesto a los consumos especiales se realiza a todos y cada uno de los productos que generen una contravención en contra de la salud o en contra de las especificaciones dentro de la Ley de Régimen Tributario Interno. Como podemos observar en el ejemplo, Javier Horna realiza las compras de artículos que debido a la política económica implementada gravan el impuesto al consumo especial. En este caso, esta persona compra cigarrillos, $15 la rueda, que grava una tarifa del 150%. Los perfumes en $38 y los videojuegos en $280. Los perfumes graban un impuesto de un 20% y los videojuegos de un 35%. Como se puede observar, el valor a pagar será la suma de cada uno de los valores arrojados, de multiplicar el valor del bien por la tarifa establecida. Como podemos observar, en cuanto al cigarrillo se establece $37.50. En cuanto a los perfumes, 45,60 y en cuanto a los videojuegos, 3,70, debido al valor que se establece en cuanto a los impuestos emitidos por el impuesto por la tabla de la Ley de Régimen Tributario Interno. En lo que respecta a las excepciones del impuesto a los consumos especiales, hay 2 partes importantes que menciona la ley. Tanto en el artículo 77 como en el artículo 199 del reglamento, menciona que son exentos del impuesto a los consumos especiales los siguientes: el alcohol, siempre y cuando tenga el 70% de producción de materia prima nacional, los productos destinados a la exportación, los vehículos ortopédicos y no ortopédicos, los vehículos motorizados eléctricos, productos lácteos y sus derivados, los focos incandescentes que son para consumos automotrices, entre los más importantes. Son sujetos pasivos del ICE. Lo que es en la ley menciona que en calidad de contribuyentes
y también en calidad de agentes de percepción. En calidad de contribuyentes, mencionan que las personas naturales y sociedades son fabricantes de bienes gravados con este impuesto que conforman a esta ley se llaman a soportar la carga del mismo. Quienes realicen importaciones que vienen gravados con impuestos que conforman a esta ley están llamados a soportar la carga del mismo, y quienes presten servicios gravados con este impuesto que conforme a esta ley están llamados a soportarse de la carga misma. Esto quiere decir que son solamente directamente a los consumos especiales que son exentos, es decir, que no se les va a aplicar el impuesto o no se les va a gravar con este impuesto. En calidad de agentes de percepción, dice que las personas naturales y sociedades fabricantes de bienes gravados, quienes realicen importaciones de bienes gravados, quien preste servicios gravados y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad. En caso del reglamento, también menciona que las mercaderías entregadas en fundas plásticas que no sean requeridas por el adquiriente o consumidos para el cargo o llevar productos. Ya, ahora voy a hablar sobre un ejemplo. Carlos Andrade es el gerente general y dueño de la empresa Pereira S.A., que cuenta con un número de RUP 1600253189-001, el mismo que se dedica a la importación de bebidas alcohólicas, por lo cual debe cobrar en las facturas el ICE, el impuesto al consumo especial, y las bebidas que importa es el tequila. Siendo una bebida alcohólica que grava ICE, se debe calcular su valor mediante el formulario, para lo cual el formulario se encuentra en la página del SRI, el cual mismo puede ser descargado para ser llenado. Ahí vamos a describir qué es la bebida alcohólica. En este caso vamos a tratar sobre el tequila. El grado de alcohol, que tiene 48 grados de alcohol. La capacidad en cc, que es 750 por lo general a 1000 cc. El precio ex fábrica y ex aduana. El precio que es antes de importar, es decir, $4. La cantidad vendida, que son 200 botellas, y la base imponible por litro según el registro nacional, que es 4.32. Eso está establecido en la ley de régimen tributario interno. Ya, el cálculo del ICE específico va con los grados de alcohol, que es el literal B dividido para 100. En ese caso era 4.8. La capacidad dividida para 1000. La capacidad era de 750, por lo que nos da un valor de 0.750. El volumen bruto, que es G por H, que era 1.16 por 0.12, que te da como resultado 0.32. El volumen en bruto, que es 72, el volumen neto 72, y la tarifa especificada en el año 2018 con 7.22. Lo que respecta a la tarifa específica del año 2018 no se ha modificado, por lo que se presenta y se mantiene con el 7.22. Y el ICE causado específico, que es 519,84. El cálculo del ICE de ad valorem por la capacidad de botella diferida al litro. Eso quiere decir que son precio de esa aduana, que es los $4. El verificación, si supera el 4.32 por litro de alcohol, es decir, si supera 4.32 de dólares americanos, será otro valor aplicable, que será, en este caso, es $4, por lo que se le multiplica y sale 5.33, un valor que sería los 4 por 0.750. ¿Causa ICE? Sí. Sí causa ICE porque es un bien importado y este no es propiamente elaborado aquí en el Ecuador. La base imponible bruta por la presentación es 3.24, el impuesto bruto es 152 y la base imponible es 152, como una tarifa del ICE a valore es de 0.75 y un ICE causado que es 114. Con lo cual nos permite calcular el ICE ad valorem por litro. Para calcular el ICE por valores por litro de bebida, primero tenemos que verificar el precio ex aduana, que es $4. La verificación si superan los 4.32, la base imponible, el excedente entre ex fabricante, ex aduana, la tarifa ICE ad valorem, el ICE ad valorem por litro, y el ICE ad valorem por capacidad de botella. La base imponible bruta es de 152 y la base imponible bruta es
152, la tarifa es 0.75 y el ICE causado es 144, dándonos un total del ICE causado de 633.84 en lo que refiere a las 200 botellas importadas. A continuación, voy a explicar sobre el régimen impositivo para la microempresa. En este caso existen se podría decir cuatro parámetros para el cálculo de esto, como es el normal, el RISE, la microempresa y el agropecuario. El normal se va a realizar sobre lo que es la utilidad, la tabla del impuesto a la renta y el 22% a los socios. En el RISE va sobre los ingresos y el pago a la cuota mensual, que eso está establecido en el SRI. Y la microempresa, que es los ingresos del 2 y el 2%. La agropecuaria, que es el ingreso y que se calculará por la tabla. En lo que respecta al impuesto impositivo para las microempresas, habla que es un régimen obligatorio, que es aplicado al impuesto a la renta, al valor agregado y a los consumos especiales. Es decir, aplica a cualquiera de los tres ámbitos importantes en lo que es el que habla en la ley. Además, las microempresas, según lo establecido en el Código Orgánico de la Producción, Comercialización y Innovación y en el reglamento correspondiente. Cabe mencionar que en la ley, en el artículo 97.16 y en el reglamento, en el artículo 253.1, mencionan que los contribuyentes que se sujetan son las personas naturales, las sociedades residentes fiscales del Ecuador o establecidas en el extranjero, pero que son pertenecientes aquí a personas del Ecuador. También a las personas que tienen empresas que son extranjeras, pero que son establecidas aquí en el Ecuador, también deberán regirse a las leyes de nuestro país. Tanto en la ley como en el reglamento se menciona que la tarifa establecida es del 2%, por lo que le vamos a explicar a continuación sobre un breve ejemplo de cómo se debe calcular la tarifa. Mi ejemplo trata sobre un cuadro comparativo entre el impuesto en el régimen normal y microempresas. Para el cálculo vamos a tomar lo que es las ventas menos los costos, que me va a dar como resultado la utilidad. Esto sería en ventas 240,000 menos compras, que es 200,000, que me da una utilidad de 40,000, menos el 10% de trabajadores que me da 6,000, como un total de la base imponible de 34,000 en los dos casos, tanto en el régimen normal como en la microempresa. En eso no varía en nada, pero en el cálculo ya en el régimen normal quedaría ahí y el impuesto sería 2.804.15, que es según la tabla. Y microempresa me daría como resultado 4.800, que es el 34,000 por el 2%. Ya, para el cálculo del valor a cancelar en lo que es la microempresa sería ventas 240,000 menos las compras 200,000, que me da como resultado la utilidad de 40,000. El menos del 15% de participación en trabajadores, que es 6,000, dándome como resultado una base imponible de 34,000. El impuesto es de 4.800. La retención de renta es 2.100, ya que en la microempresa sí incluye la retención de renta, por lo que me da un valor a cancelar de 2.700, dándome como una diferencia entre el régimen normal y la microempresa de un valor de $104.15, siendo favorable para lo que es las microempresas. En la sección segunda de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, existe un problema actual y las medidas a tomar, por lo que el gobierno, por el existente de elevación del impuesto, establece una medida de fortalecimiento en el servicio de rentas internas en el control del pago del impuesto. Además, la recaudación y estructura tributaria inequitativa, por lo que trata de incrementar la eficiencia de la recaudación del impuesto, donde cabe recalcar que tiene un plazo de 180 días calendarios que otorga y financieros para vivienda. Inversiones en derecho de tasas de interés serán inferiores a las tasas referenciales. Los pagos por concepto de dividendos distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras domiciliares en el Ecuador, después del pago del impuesto a la renta a favor de otras sociedades extranjeras o de personas naturales no residentes en el Ecuador. Esto quiere decir que cuando se va a tratar de un pago de impuesto en lo que es para la vivienda o para la creación de microempresas, el valor va a ser inferior a la prestación de dinero en otras circunstancias. En la sección tercera del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión,
cabe recalcar que entre las reformas al Código Orgánico de la Producción, Comercialización y Evasión trata de precautelar la salud, por lo que en la reforma menciona que la importación de insumos agrobiológicos a granel serán autorizados por parte de entidades, siempre y cuando estos productos no sean tóxicos ni sean extremadamente tóxicos. Esto quiere decir que para la importación de estos productos existirá una exoneración del 50% y se le aplicará para la devolución simplificativa unificada, de los cuales los artículos 151 menciona de esta ley, sobre el proceso simplificado de la devolución de los tributos al comercio exterior, pero que se aplicará sobre el impuesto al valor agregado, ya que éste rige su propia ley. Sección cuarta. Otras reformas tributarias. El artículo 44, incluido en el artículo 13.1, no sujeción. No está sujeto al pago del impuesto los vehículos que se encuentran incautados por las instituciones públicas durante el periodo entre la fecha de embargo y el remate, de tal manera que tales instituciones deberán informar al Servicio de Rentas Internas sobre la incautación. El artículo 13.2. Bloqueo y baja de oficio del vehículo. El Organismo Nacional de Control de Transporte Terrestre y Tránsito del oficio, bloqueo o suspensión temporalmente del catastro permitente sobre las cuales no hubieran registro de matriculación, transacción por parte del propietario o otro tipo de proceso administrativo o de control por parte del Estado durante el plazo de 3 años a partir de la fecha única de transacción. De verificarse con posterioridad la propiedad, existencia o el uso del vehículo, el registro será activado. Los registros de los vehículos que hubieran permanecido bloqueados o suspendidos por un lapso de 3 años, así como aquellos vehículos perdidos, robados, chatarrizados o por otros motivos, si hubieran determinado la pérdida definitiva del bien, será dado de baja por parte del organismo de control de tránsito terrestre y asimismo informará al SRI el bloqueo y o baja de los vehículos. El artículo 13.3, suspensión de la prescripción. La prescripción, así como la facultad de la administración tributaria, se suspenderá durante un tiempo en que no pueda verificarse los elementos constitutivos de la obligación tributaria. Los impuestos de intereses pagados en forma previa a la incautación, bloqueo, suspensión o baja del vehículo no generará pagos indebidos o en exceso, salvo por la aplicación de exoneración de vehículos de acuerdo a la normativa vigente. El artículo 45, agregado al artículo 30.1, derecho de los sujetos pasivos, donde constituye el derecho de los sujetos pasivos los siguientes. Tienen que ser tratados con respeto, sin discriminación, con cortesía y ética por parte del personal de administración. También ser informados y asistidos de manera correcta, presentar solicitudes, quejas y reclamos, acceder a la información que reposa en la administración tributaria, conocer el estado de la tramitación, no proporcionar los documentos ya presentados, la corrección de las declaraciones, impugnar los actos de la administración tributaria, presentar denuncias, la obtención de la devolución del impuesto pagado, el reconocimiento de los beneficios y la constancia de actas de la documentación exhibida o entregada. Ejemplo, Mariana Velázquez cuenta con un vehículo mismo que debido al incumplimiento con una entidad financiera adeuda un valor de 7.924.000. Por ende, la entidad financiera procede a incautar el vehículo que se encuentre evaluado en 11.100. El suceso ocurre el 14 de enero del 2020, siendo así que el 17 del mismo mes, el Servicio de Rentas Internas fue notificado con la finalidad de eximir el impuesto vehicular desde aquella fecha hasta el remate o cancelación del valor adeudado, como lo indicó la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria. Sección quinta, Ley Orgánica de Telecomunicaciones. El Estado promoverá
a través del ente rector en telecomunicaciones proyectos para la recaudación de brechas digitales. El artículo 48, incorporado en el artículo 43 de los títulos habilitados para la presentación de servicio, tendrá una duración de hasta 20 años. En el artículo 49, incorporado en el artículo 54, derechos y tarifas por uso del espectro, la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones fijará el valor de los derechos por el otorgamiento de títulos habilitantes y las tarifas. Por otra parte, en consideración del artículo 141 del reglamento describe: el Ministerio de Telecomunicaciones y de las Sociedades de Información diseñará las políticas de brechas digitales y formulará e implementará proyectos, planes, conectividad en zonas rurales, marginales y fronterizas. Ejemplo. El 18 de enero del año 2020, la empresa de servicio de Internet Novinet presenta un proyecto de beneficio colectivo para las comunidades aledañas a la ciudad de Riobamba. Debido a la situación actual, el gobierno decide eliminar brechas de redes de telecomunicaciones, emitiendo un título habilitante para un periodo de 10 años en relación al establecido en la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria. Sección sexta. Código Orgánico Administrativo. El artículo 50, sustituido en el artículo 275 sobre los requisitos, la petición contendrá indicaciones claras y precisas de la obligación respecto a la facilidad de pago, la forma en que se pagará la obligación, indicación para la garantía de la obligación. El artículo 51, sustituido en el artículo 281, medidas cautelares. Se puede mencionar que en el ejecutor puede disponer una orden de pago o la retención de una enajenación de bienes, así como se verá limitado el aseguramiento del pago de la obligación pertinente, por lo cual el monto máximo del secuestro o retención será al valor del saldo de la obligación. En ningún caso se puede retener en cuentas bancarias un valor superior a la obligación. Asimismo, en el caso del secuestro, de la prohibición de la enajenación del bien, se deberá disponer el correspondiente avalúo del bien. Sección séptima. Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversión, Generación de Empleo, Estabilidad y Equilibrio Fiscal. De tal manera que el reglamento en el artículo 38 hace referencia a la disposición general quinta para la suscripción de contratos de inversión que solicita acogerse a los beneficios previstos en el capítulo 2 de la Ley Orgánica de Fomento Productivo. Para la aprobación posterior monetario de dicho contrato, se aplicarán las reglas generales previstas en el reglamento de inversión del Código Orgánico Productivo, Comercio e Inversión. Ejemplo, el 15 de enero del presente año, Sendero Turístico Paraíso Andino presenta un proyecto que promueve el derecho, atracción de inversionistas y sobre todo promueve fuente de empleo. Al ejecutarlo prevé hacer uso de la normativa vigente en cuanto a la exoneración del impuesto a la renta, ya que cuenta con todos los requisitos establecidos en la ley, lo cual permite mejorar la economía tanto a nivel micro y macro. Sección octava. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. El artículo 53, sustituido en el artículo 126 de refinanciamiento de deuda pública externa o renegociación de la deuda pública interna en condiciones más beneficiosas para el país. Este mecanismo a pago podrá utilizarse hasta un monto máximo equivalente del 3% del Producto Interno Bruto. El ente rector de las finanzas públicas establecerá regulaciones adicionales que requieran para la implementación de este mecanismo. Sección novena. Código Orgánico Monetario y Financiero. El artículo sustituido a la disposición general 14ª del Libro Único del Código Monetario y Financiero por el siguiente. Todas las personas que perciban operaciones de crédito diferido con tarjetas de crédito, financiamiento,
compras de cartera con las entidades financieras privadas, pagará una contribución del 0.5% del monto de operación. Esta tarifa podrá ser reducida en casos debidamente justificados por razones de índole económico, social, mediante decreto ejecutivo hasta el 0.01% en forma general o por segmento, a petición fundamentada de la Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera. Ejemplo, Sandra Martínez realizó una compra de 1.200 con la tarjeta de crédito que le fue emitida por el Banco del Austro el 17 de octubre del presente año. Debido a la operación realizada, Banco del Austro procede a cobrar un valor de 60 como contribución de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria en el artículo 55. Contribución única y temporal. La Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria nos manifiesta en su artículo 56 y 57 acerca de las sociedades incluidas, sucursal de sociedades extranjeras residentes en el país y establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no residentes que realicen actividades económicas y que hayan generado ingresos grabados iguales o superiores a $1 millón en el ejercicio fiscal 2018. Este también será para 2019, 2020 y 2021. Pagarán una contribución única y temporal de acuerdo a la siguiente tabla. Los ingresos desde 1 millón hasta 5 millones tendrán una tarifa del 10%. De 5 millones con un centavo hasta 10 millones tendrán una tarifa del 15% y de 10 millones con un centavo en adelante con una tarifa del 20%. A continuación les hablaré sobre un ejemplo de una empresa comercial de sus ingresos de las ventas netas del año 2018, que ha tenido un ingreso de 5.568.000 con una tarifa del 15%, con una contribución a pagar de 835.200. Las disposiciones reformatorias. La Ley de Progresividad Tributaria nos habla acerca del artículo 61, que sustituye el artículo 15 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que nos habla acerca del siguiente tema: derecho de envío de bienes. Asimismo, el reglamento nos señala en el artículo 144 sobre los derechos de envío de bienes, envíos de paqueterías, bienes para el uso del núcleo familiar radicado en el Ecuador. Para requisito, para este artículo se tiene en cuenta el nombre completo, cédula, dirección domiciliaria del familiar radicado en el Ecuador que recibirá la paquetería. Las disposiciones generales. Una ley simplicidad y progresividad tributaria nos manifiesta que son 10 disposiciones generales. La primera, que nos habla acerca de la remisión de intereses de mora, multas y recargos de gastos administrativos. La segunda, condonación total de la deuda, capital, interés de mora, multas, recargos derivados de las obligaciones vencidas o convenios de pago. La tercera, que nos habla acerca de los créditos educativos sobre las operaciones de los mismos. La cuarta, la obligación de pago contraída con la Corporación Financiera Nacional de Ban Ecuador. Las mismas obligaciones de pago que son importantes para el beneficio del país, para el Estado que tenga ingresos para cubrir el gasto público. La quinta, que nos habla acerca del régimen impositivo para las microempresas, que se refiere acerca de los tributos e impuestos que las microempresas generan al momento de realizar sus actividades. La sexta, el Organismo Nacional de Control de Tránsito y Transporte Terrestre. La séptima, el cónyuge o conviviente en unión de hecho y los garantes solidarios que estuvieran prestando sus servicios en el sector público. La quinta, régimen impositivo para microempresas. Novena, servicios digitales. La décima, el ente rector de telecomunicaciones. Disposiciones que son importantes, son normas que hay que, de carácter obligatorio que hay que cumplir para evitar errores a futuros. Asimismo, el reglamento señala que las disposiciones generales son 3. La primera, que nos habla acerca del referente a la reducción de 10% del impuesto a la renta a pagar el ejercicio fiscal 2019.
La segunda acerca de la exoneración y la rebaja del impuesto a los consumos especiales en fundas plásticas. La tercera, los desembolsos efectuados por los beneficiarios del Fondo del Fomento de Cultura, las Artes y la Innovación. Acerca de las disposiciones transitorias, nos habla que son 10 disposiciones. La primera, los sujetos pasivos del impuesto administrativo por el servicio de rentas internas, ente que es importante para recaudar los fondos para el Estado, para que permita cubrir con el gasto público. La segunda, la extinción de los valores derivados de ajustes, liquidaciones, determinaciones u otros recálculos del impuesto vehiculares. Tercera, impuesto al valor agregado a los servicios digitales. Cuarta, establece la reducción del 10% del impuesto a la renta pagada de la actividad económica principal, sea la agrícola, ganadera, agroindustrial o turismo. Quinta, servicios de rentas internas, emitirá las resoluciones mediante las cuales designe los agentes de retención del impuesto a la renta y el impuesto de valor agregado. La sexta, el impuesto a los consumos especiales a las fundas plásticas, impuesto que es importante, ya que este impuesto, conocido como el ICE, es un tributo muy importante para el Estado para recaudar fondos. La séptima, el registro único de contribuyentes a los sujetos pasivos considerados como microempresas. La octava, las entidades del sector financiero popular y solidario. Décima, las operaciones crediticias mantenidas por personas naturales o jurídicas en el sistema financiero público o privado. Décima primera, los promotores inmobiliarios que recibieran el pago anticipado de bonos de la vivienda. Décima segunda, la Agencia Nacional de Regulación o Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en coordinación con el Servicio de Rentas Internas. Décima cuarta, la base imponible del impuesto a la renta, los intereses pagados a partir de enero de 2020, los créditos otorgados entre septiembre y diciembre de 2019, cuya tasa de interés supera la tasa máxima conferencial emitida por el Banco Central del Ecuador. Décima quinta, estarán grabados con el impuesto a la salida de divisas, los pagos realizados en el exterior por concepto de amortización, la renta, los intereses pagados a partir de enero de 2020. Y décima sexta nos habla acerca del Ministerio de Educación, ente que es importante para administrar acerca en el ámbito educativo para la sociedad, que es beneficioso para que exista diferentes reformas para beneficio de la sociedad en el ámbito educativo. De la misma forma, el reglamento nos señala sobre las disposiciones transitorias, que son las siguientes. Primera, el impuesto al valor agregado a los servicios digitales que serán aplicables del 16 de septiembre de 2020. Segunda, el impuesto a los consumos especiales sobre las fundas plásticas serán aplicables a partir del 9 de mayo de 2020. Tercero, las autorizaciones de oficios del RUT de los contribuyentes sujetos al régimen impositivo para microempresas. Cuarta, certificado de cumplimiento de buenas prácticas agrícolas por parte de la Agencia de Regulación de Control Fito y Sanitario Agrocalidad. Sexta, la Ley de Régimen Tributario Interno vigente y aplicable al proceso de fusión realizados durante los ejercicios fiscales 2018 y 2019. La séptima, la aplicación de los impuestos de salida de divisas. El ente rector en materia de movilidad humana definirá el procedimiento operativo. Este impuesto a salida de divisas es importante, ya que el Ecuador en esta situación que nos encontramos es el principal impuesto, ingreso para el país. Octava, la entidad rectora en materia de producción efectuará la certificación de acuerdo a la producción, a la salida, como le llamamos, salida de divisa, que al momento es importante para el país. La novena, para efectos de la aplicación de la exoneración y rebaja del impuesto a los consumos especiales en bebidas alcohólicas y cervezas. Décima, para efectos de aplicación a la exoneración del ICE para bebidas alcohólicas incluidas para el efecto de ejercicio fiscal 2020. A continuación, mis compañeros ya les hablaron acerca de estos temas del ICE, de los porcentajes que implica cada una de estas bebidas.
Décima primera, los tributos vehiculares que recaudan al servicio de rentas internas a cargo al ejercicio fiscal 2020. Décima segunda, efectuar la implementación de tecnología para la aplicación de este reglamento. Décima tercera, la entidad rectora en materia de agropecuaria en un plazo de 90 días deberá emitir la normativa que regule la fijación de los precios de los productos agropecuarios. Décima cuarta, en un plazo de 45 días, los respectivos entes directores en materia de reporte, cultura y patrimonio, educación superior, la aplicación de las reducciones del impuesto a la renta. Décima quinta, el ente rector de la economía y finanzas de manera periódica deberá realizar las liquidaciones respectivas y las transferencias que correspondan a la cuenta especial de Solca que el Banco Central del Ecuador disponga. Lo siguiente, les voy a dar las conclusiones del trabajo. El régimen tributario es amplio y es fundamental, ya que constituye el desarrollo y el crecimiento del país. Por ello, para una mejor comprensión es necesario que el sistema administrativo tributario se maneje de forma simple y progresiva, en beneficio de la sociedad y para evitar problemas, errores, falencias en los procesos tributarios. La remisión tributaria de condonación del pago de un tributo por condiciones establecidas en la ley y reglamento se evidencia en remisiones por créditos educativos, instituciones financieras y gobiernos autónomos descentralizados de Esmeralda, Manabí por el terremoto sucedido en el año 2016. La ley del régimen tributario interno nos manifiesta acerca de las reformas sobre los ingresos, deducciones, exenciones del impuesto a la renta, así como también el impuesto a la renta único, al sector bananero, impuesto al valor agregado y a créditos tributarios, agentes de protección y retención del impuesto a los consumos especiales, al régimen de microempresa. Ley reformatoria para la equidad tributaria en el Ecuador establece medidas para evitar problemas actuales como son la evasión del impuesto, la estructura tributaria inequitativa. El Código Orgánico de la Producción se añaden medidas para proteger la salud. La Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Política de la Brecha Digital y la fórmula de implementación de los proyectos y planes, también la conectividad en zonas rurales. El Código Orgánico Administrativo, requisitos, medidas cautelares, Ley Orgánica para el fomento de productivo, atracción de inversiones, generación de empleo, estabilidad y equilibrio fiscal, incentivos específicos para la atracción de inversiones privadas. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas busca el financiamiento de la deuda pública externa y renegociación de deuda pública interna en condiciones más beneficiosas para el país. Código Orgánico Monetario y Financiero añade una contribución del 5% para quienes realicen operaciones de crédito diferido con tarjeta de crédito, financiamiento o compras de cartera con las entidades financieras privadas. Las disposiciones son de gran importancia ya que permite el cumplimiento de enunciados y normas de carácter obligatorio mencionadas para los CE y su reglamento para evitar errores futuros. Muchas gracias.